Y nos vamos a meter a fondo con uno de los grandes escándalos humanitarios, yo les diría, en las últimas décadas en América Latina. Una de las mayores estafas humanitarias que ha habido en las últimas décadas en nuestra región, que es la de los médicos cubanos. Esto que desde 1963, fíjense, estamos hablando de 60 años, desde 1963, el régimen cubano promociona como una suerte de gran cruzada humanitaria, pero que es, en los hechos, un sistema de esclavitud para promover los intereses económicos y geopolíticos de esa élite chiquitita que controla Cuba desde 1959 a expensas de su propia población y, en el caso de los médicos, de su propio personal médico. Esto que vuelve a quedar en el centro de la escena por la figura de Marco Rubio, el secretario de Estado de origen cubano, que es un secretario de Estado que está empezando a ganar cada vez más fuerza y que está empezando a ganar cada vez más fuerza su visión respecto del rol de Estados Unidos en América Latina. Una visión que no es tan transaccional como la que tienen otros miembros del gobierno Trump, sino que busca esencialmente establecer un área donde se respeten los derechos humanos y donde haya gobiernos más o menos razonables y no dictaduras asesinas como la cubana. Quiero que escuches el momento en el cual, en una conferencia de prensa en Jamaica, donde ha habido misiones de médicos cubanos, le preguntan por este tema y la categórica respuesta de Marco Rubio. Medical mission has been a cornerstone of healthcare in Jamaica and the Caribbean for over 50 years, according to our foreign minister. How does the U.S. reconcile its stance on this program with the region's reliance on Cuban medical professionals, and what alternatives does it propose to ensure healthcare security? Well, I think the first thing is to separate medical from the labor issues that we are pointing to. Okay, this is not about doctors. Okay, this is not about the provision of medical assistance. We have no problem with medical assistance. We have no problem with doctors. We have a problem, and I'm not speaking about Jamaica. We've discussed this today about, following international labor standards and the like, but I'm just talking about this program in general, how it's operated around the world. And how it's operated around the world is that basically the doctors are not paid. In many other parts of the world, the doctors are not paid. You pay the Cuban government. The Cuban government decides how much of anything to give them. They take away their passports. They basically operate as forced labor in many places. Now, there are places that have better labor standards. Perhaps Jamaica is one of those, and that's fine. But I'm describing generally what the program has been. It has operated in that way in many parts of the world and placed these people in tremendous danger. And so I think we can all agree that the trafficking in labor, be they doctors or farm workers, is not something that we would want to be supportive of, and we find that to be an egregious practice on the part of the Cuban regime. Now, every country operates their program differently, and obviously because of our relationship with Jamaica, we're going to engage with them on that and talk about it further and have a better understanding. Perhaps none of this applies in the way it's handled here, but generally that's the problem with the program. It's not that they're Cuban doctors. It's that the regime does not pay these doctors, takes away their passports, and basically it is, in many ways, forced labor. And that we cannot be in support of. Again, not speaking about here in particular, but in general about the program. Clarísima la respuesta de Marco Rubio. El problema no es que haya médicos cubanos, el punto es el programa y cómo funciona este programa, que es un sistema de trata contemporánea, donde hay gente que es sometida a trabajo esclavo y donde, fíjate vos, la periodista que repetía de alguna manera este relato respecto de cómo los médicos cubanos son una piedra angular del sistema de salud jamaiquino, lo que deberían pedir los jamaiquinos es justamente que el gobierno pueda suministrar un sistema de salud eficiente y que en vez de pagarle una fortuna a Cuba y al régimen cubano, utilice ese dinero para fortalecer la salud local jamaiquina, porque el sistema de los médicos cubanos es carísimo para los países que reciben estos médicos. No es que son médicos que van gratis, ellos sí, el régimen no los manda gratis, es parte de toda una red de alianzas geopolíticas y económicas entre los gobiernos, donde terminan perdiendo siempre los pueblos, el cubano desde ya, pero también los países donde reciben estos médicos. Quiero que vayamos a un breve repaso de la historia y de los datos duros de lo que es el programa de médicos cubanos al que hacía allí referencia Marco Rubio, y vas a ver la dimensión de esto.
Esto empieza en 1963. Ya ahí Cuba y Fidel Castro se da cuenta de que Cuba, que ya tenía de antes un muy buen sistema de salud, podía utilizar esto como una forma de, primero, propaganda política y luego de extracción de recursos. Y desde entonces ha habido 400.000 médicos que estuvieron en misiones repartidas en 134 países. ¿Quiénes son los principales receptores? Bueno, obviamente Venezuela aparece al tope de la lista por la intensidad de la alianza económica, geopolítica entre Maduro y el régimen de Fidel, Raúl Castro y ahora Díaz-Canel. 30.000 profesionales por lo menos desde 2015. Pero México tiene ahora muchos trabajando, Brasil tuvo muchos, Argelia, Sudáfrica, Jamaica, como lo veíamos recién. Podríamos seguir, insisto, son 134 los países que han recibido. Siempre de gobiernos que son aliados, porque aquí hay un toma y daca. Acá no se trata de la salud, lamentablemente. Sí, después quizás van y atienden emergencias de salud en los lugares, cierto. Ahora, les saldría mucho más barato a los gobiernos locales conseguir y formar médicos de sus propios países que puedan atenderlo. Lo que sucede es que hay un negocio político detrás de esto. Y lo vas a ver cuando sigamos este repaso con otros datos de lo que ha sido la historia de este programa. Mira lo que es esto. Ingresos para el régimen. En promedio, el régimen cobra $10.700 por médico por un periodo de 3 meses. 10.700 médicos por un periodo de 3 meses. Esto significa que en algunos años, en los años de apogeo, esto creo que es 2018, fue uno de los últimos años donde mayor cantidad de médicos había repartidos por distintos lugares del mundo, para el régimen significaban 6.300 millones de dólares al año. 6.300 millones, es mucha plata para el régimen. Es un sistema que está pensado para financiar a una dictadura que, como lo estamos viendo día a día, está matando de hambre a los propios cubanos. Ahora, es una forma de trabajo esclavo. ¿Por qué? Porque no es que son $10.700 por médico, porque están tan bien formados que los médicos cubanos exigen ganar muy bien para ir a vivir quizás durante 2 años a otro país para hacer este trabajo. No, los médicos no reciben prácticamente nada. En promedio, en muchos casos, las estimaciones son que reciben el 5% de esos $10.000 que se paga por ellos. Con suerte, el 5% de esos $10.000 que se pagan. En muchos casos son contratos a 3 años, donde no pueden volver a Cuba durante esos 3 años, salvo situaciones absolutamente excepcionales, donde tienen que trabajar muchas veces en jornadas de hasta 90 horas semanales en condiciones absolutamente extremas y precarias, en muchos casos sin los insumos necesarios para atender. Pero ¿por qué están tan sobrecargados? Bueno, en muchos casos porque hay demandas sanitarias muy fuertes en los países a los que van, pero porque su trabajo no es solo sanitario, porque esa es la otra parte. No solo van hacia estos países para cubrir las falencias del sistema médico de estos países como pueden ser Venezuela, Jamaica, Sudáfrica o Argelia, sino que van a hacer un trabajo político. Mirá los datos respecto de algunos relatos, justamente lo que tienen que hacer. Pasemos por favor a la placa siguiente. En muchos casos son obligados a actuar como agentes políticos, a participar de campañas electorales, a presionar a los pacientes para que voten por uno u otro partido, promocionando tanto al régimen, en este caso de Díaz-Canel y el régimen cubano, como al régimen local. Obviamente lo hicieron con Maduro en 2017. Esta es la realidad del programa de médicos cubanos, que en los últimos años ha ido perdiendo un poco de relevancia porque son menos los países que están dispuestos a recibirlos. En los últimos datos se hablaban ya de $3.000 millones que estaba recibiendo Cuba por este método, pero es un sistema de trata, es un sistema de esclavitud moderna, y los países que lo reciben, más allá de que fue políticamente correcto con el gobierno de Jamaica, Marco Rubio, los países que lo reciben son cómplices de esta forma de explotación, que es una forma más a través de la cual el régimen cubano extrae recursos de su población
para terminar repartiéndolo en esa pequeña élite que conforman los miembros del partido y sus familiares. Un sistema que es perverso, como lo estamos viendo en este repaso de lo que ha sido este programa con más de 400.000 médicos, y que lo estamos viendo también por sus efectos y sus réplicas en su principal discípulo, que es el régimen venezolano.